en la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarara, vamos a contar verdades, trarara, vamos a... Y bienvenidos al Desmontando Bulos número 39. Buenas noches, Sara, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Bueno, casi estamos ahí cambiando ya la decena, ¿eh? Casi, bueno, es la semana que viene. Bueno, pues aquí estamos. Yo sigo confinada aquí en mi aldeíta. Si se va un poco, no sé cómo estará hoy el tema de la conexión, porque hemos tenido un tormentón, bueno, genial. De momento vaya. parece que bien, ya veremos ¿No? cómo va No, evolucionando. sí, seguro que hoy, que está un poco complicado, saldrá todo perfecto, lo verás. También puede ser. Bueno, que tú estás confinada en tu aldea y Sí. aquí en Palma tenemos 4 barrios confinados y otros 4 que entran mañana también en confinamiento. Así Madre que, bueno, mía. y en Madrid tienen, no saben ni lo que tienen, creo yo, pero bueno, eso ya es otra historia. Es tremendo, es tremendo. La verdad que se nos está poniendo la situación muy, muy complicada y la verdad, no sé, yo creo que al final somos un país especial en muchas cosas y creo que en esto también somos muy especiales. Pero ¿sabes qué pasa? Porque Que Ralph... la sociedad funcionamos, pero políticamente es una pasada. La gestión es, bueno, apoteósica. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Tú sabes quién es Ralph Wiggum de los Simpsons? Sí. Pues, Sí. pues nosotros somos especiales como él. Tal cual. Él también Yo era creo especial. que la comparación es perfecta. Pero bueno, vamos a empezar con los bulos si te parece. El Vamos primero viene con un vídeo, si no me equivoco. Sí, Si no he sí, hecho mal los deberes. seguro que no. Vale, pues le doy al vídeo y después lo comentamos o cómo. Sí, ponlo, porque además así lo escuchamos. Perfecto. Y bueno, estamos en Suecia y aquí el coronavirus se ha saltado el país. Ya lo sabréis, ¿no? Que hay países donde el virus pues no afecta. Afecta, bueno, a aquellos países que hay unos acuerdos económicos. Capitalovirus, le llaman en Francia. Nada, simplemente para los que penséis que existe un virus asesino, que la OMS ya ha dicho que tiene un 0,6%, incluso inferior la letalidad, ya es incluso inferior que un virus de gripe estacional. Pues nada, que sepáis que existen otras realidades, ¿vale? Que aunque el gobierno español esté ejerciendo una presión impresionante para haceros creer que esto es así en todos los sitios, pues que sepáis que esto no es así en todos los sitios, sino únicamente en aquellos países que han contratado, han llegado a un contrato con eso. Bueno, pues eso. bueno, la verdad Pues que esta cosa pues nos la ha dejado bien claro. Tenemos una nueva modalidad de, como ha dicho ella, capitalovirus, ¿no? Es decir, que los gobiernos hay una motivación económica, claro. La verdad que hay que decir que esta grabación, que ya veis, pues son más o menos unos un minuto 20 o así segundos, bueno, pues nada menos que se ha compartido en 2,1 millón de veces en distintas cuentas de Facebook. O sea, la verdad que a lo mejor igual lo vemos y dice, esta señora que dice, bueno, pues nada menos que 2.100.000 veces visualizado en cuentas de Facebook. Evidentemente, cuando se viraliza algo, podéis imaginar que en Twitter
pues también ha tenido su apogeo. Y bueno, lejos de haberse librado del coronavirus, Suecia, pues es precisamente uno de los países que ha sufrido una mayor incidencia por víctimas de la COVID-19, con una tasa de mortalidad superior a México y similar a Estados Unidos. Además, en contra de lo que afirma esta señora, la tasa de letalidad de esta enfermedad tampoco es inferior como la del virus de la gripe. Prácticamente el único dato real que ofrece la autora de este vídeo es que se ha grabado en Suecia, es casi lo único. Y podemos decir que, hombre, las diferentes aplicaciones de verificación han buscado en Google y precisamente las imágenes que se ven, pues sí, es la cafetería de Coffee Factory que se puede ver tras ella y revela que las imágenes pues, son de la ciudad de Malmö. Concretamente en el cruce de la calle Hamatán con la Gran Plaza en Storgate. Según los últimos datos, para más que nada por contrarrestar esta información tan fiable, pues hay que decir que la Universidad Johns Hopkins ha dado los datos que en Suecia se han contagiado con el virus un total de 86.505 personas, de las que han fallecido 5.846. Y es uno de los países donde más incidencia mortal ha tenido el virus en proporción a su población, claro, con una tasa del 57,38% de muertes por cada 100.000 habitantes, es decir, 573 fallecidos por cada millón. Esta tasa sitúa a Suecia como el 13º país del mundo con más fallecidos de COVID-19 y uno de los 5 primeros de la Unión Europea, por delante de Francia. El país de la Unión Europea con una tasa más elevada, hay que recordar que sigue estando Bélgica con 86,82 por cada 100.000 habitantes y, desgraciadamente, le sigue España con 63,56 y a continuación estaría ya Italia con 58,89. Así que sí que es verdad que la OMS ha avalado varios estudios que calculan la tasa de letalidad de esta COVID-19 en un 0,6 de contagios, un 0,6%, como apunta esta mujer en el vídeo, aunque otras estimaciones indican que es algo mayor y ya la aproximan al 1%, pero la de la gripe es del 0,1, en el caso de la estacional o lo que llamamos la gripe común, y en concreto del 0,2 la famosa gripe A. Es decir, que todos estos coronavirus de alguna manera tienen una tasa de mortalidad muy baja, pero como siempre ya hemos dicho alguna vez, la gran peligrosidad de este coronavirus no es precisamente únicamente la letalidad, que siempre es mala. Lo más importante es pues, su posibilidad de contagio y su facilidad para contagiar. Y ya sabéis que eso se mide por el factor que se llama el número de reproducción, el RO, y desgraciadamente pues ese RO es muy elevado. Y ese es el grave problema que tenemos no en España, no en Europa, en el mundo. Con lo cual nos alegramos mucho porque ha conseguido pues ser, en fin, visionada por muchísima gente, pero la verdad es que no da ni una. Eso sí, está en Suecia, vaya. Claro, pero una cosa, igual es que Suecia no ha suscrito el contrato y está en prepago, por eso no lo cuenta. Ahí te quería yo ver, Lorenzo, efectivamente, que yo creo que ahí está el temita, que está en prepago. Tema, ¿no? Es que es muy duro y la verdad que la red, no es por nada, pero cada vez se está llenando de más especulaciones, bueno, yo creo que algunos ya están un poco intentando a ver quién dice en fin, el tema más conspiranoico que se le pueda, nos podamos imaginar. El problema de todo esto es que con los datos que tenemos actualmente, pues esto no va nada bien, pero ojo, no va nada bien en España, pero es que ya empieza a no ir nada bien en otros países, porque al final, pues sí, creo que por una vez más España vamos a ser pioneros en la segunda ola, porque la estamos sufriendo, pero es que el resto de países vienen por detrás y esto es muy lamentable, la verdad. Pues bueno, pues ha conseguido su objetivo, que era volverse viral, porque otra cosa no... Más de 2 millones, que eso, tiene nariz. Mucho. Vamos al siguiente. Hola, sí. Kitty. Pues... Espera,
Espérate un Pues momento, sí, espérate un segundito que... este es muy, muy literario. a ver, y Este esto es muy es... literario. Ahora sí, aquí. Ahí está. Bueno, pues porque estaba circulando este poema así a nivel de formato, tanto en WhatsApp como por Twitter, y es un poema firmado por tal K. Omer, que comienza con el verso y la gente se quedó en casa. Supuestamente el mensaje va por ahí, que se escribió hace 220 años aproximadamente, durante la epidemia de la peste que hubo en 1800. Bueno, pues algo tan anecdótico como que nos pasen un poema con el título In the Time of Pandemic, pues nos lo han colado, porque no es un poema de K. Omer de 1800. En concreto, está inspirado en la actual pandemia de la COVID y la autora es Kitty Omer, quien lo publicó en su blog el 16 de marzo. ¿Qué es lo que han conseguido con esto? Bueno, primero engañarnos, porque efectivamente no se refiere a la peste de 1800. De paso, pues hombre, le quitan la autoría de la escritora original, como os decía, es Kitty Omer. Y eso sí, juegan con la nomenclatura de poner una K.Mer, que la quieren un poco pues identificar con una escritora del siglo XIX que sí que existió, que era Kathleen Omer, y que escribía bajo el seudónimo de Grace Ramsay. Sin embargo, esta escritora, también en tal caso nos querían colarnos esta historia, porque esta escritora tampoco pudo haber escrito el poema en el año 1800, ya que su fecha de nacimiento es de 1839. Así que cuando veáis, especialmente esos grupos familiares que yo a veces os hablo, con esos WhatsApps tan chulos que siempre tienen alguna por detrás, pues bueno, que este poema no es de 1800, no se refiere a aquella terrible peste que se vivió en 1800, sino que es de una escritora actual y que evidentemente pues habla de la pandemia del coronavirus que desgraciadamente pues estamos viviendo todos. Así que es lo que hay. Y si escribió de carácter retroactivo? Pues escribir en Pues de carácter carácter retroactivo. retroactivo, pues posiblemente a lo mejor, en fin, sería todo un numerito, porque, no sé, nos vamos en una burbuja de tiempo, pero, en fin, la verdad que, hombre, son bulos, tampoco es que sean muy, muy terribles, ¿no? Pero bueno, la verdad que luego, pues ya sabéis que luego también existe, gracias a este tipo de cosas, que metan citas de escritores que luego no lo dijeron ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues así empiezan estas cosas, con un simple mensajito en WhatsApp y tú luego vas toda estupenda, mira, una tal Omer, 1800 ya escribió esto y mira cómo se parece con lo que ocurre hoy en día. Pues claro, como que lo ha escrito ahora, hoy en día. O sea que... Claro. Si es que... Pues vamos a la Vamos, siguiente. Y este parece esto ya ser nos un va phishing. sonando. Pues bueno, aquí ya vamos redoblando. Le tenía que tocar en algún momento, ya sabéis, cada semana alguna firma tiene su momentito. Es posible que os llegue pues esta supuesta promoción de Amazon en la que te dicen que la empresa está agradecida con sus clientes leales y que quiere tener un detalle contigo. Qué majos, ¿no? El detalle no es nada menos que una tarjeta de regalo conformada por un televisor Samsung, un iPhone 11, que no es poquita cosa, pero claro, ¿qué es lo que ocurre con estas cosas tan bonitas y preciosas? Bueno, pues que nos encontramos ante el típico caso de phishing, ya sabéis, esa estupenda técnica que intenta buscar nuestros datos y también nuestro dinero. Aunque utiliza, como podéis ver muy bien, el logo de Amazon, hay varios elementos que ya muchas veces hemos hablado de este tipo de bulos que en definitiva son los phishing. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a la URL de esta web, pues se llama bestpriceworld.com, por lo que no es la dirección web de la verdadera Amazon. También llama mucho la atención, si lo viéramos un poquito más el mensaje,
en la forma que está escrito el texto, donde incluye frases que no tienen mucho sentido, hay numerosas faltas de ortografía y ya sabéis que es uno de los elementos que nos pueden hacer un poco, pues, mosquearnos de que a lo mejor no es tan cierto que Amazon es tan maravilloso y nos quiere regalar nada menos que un Samsung y un iPhone 11. Bueno, una gozada. Así que ya sabéis, si en estos días os llega algo de Amazon, por si acaso, mirar especialmente la URL y bueno, yo de vosotros lo borraba y ya está, y punto. Hay que decir que yo sí que me han regalado varias cosas los de Amazon, no una tele, lógicamente, ni un teléfono, no tiraron tanto la casa, una Alexa me lo regalaron, pero porque yo estaba diseñando aplicaciones para Alexa y me enteré de que, bueno, en la misma página web de donde diseñan las aplicaciones, Sí. podías aplicar a un concurso que si conseguías X número de descargas, te mandaban el dispositivo a casa. Pero en la Claro. misma página web, no me lo mandaron por correo electrónico, ahí está la diferencia. Efectivamente. Y posiblemente tú estabas en la página de Amazon, que no es lo Efectivamente, mismo. estaba yo en la No página en de esta, Amazon de no, desarrolladores, no en pero esta claro, no en esta que nos comentaba, ¿no? efectivamente, correcto. Esta cosita tan mona, ¿no? Bueno, pues la verdad que este tipo de cosas son muy facilonas, pero desgraciadamente, pues hombre, yo imagino que a lo mejor te pilla un día tonto y dices, ostras, no me digas, pues, y picas, porque al final hay gente que sí que pica en este tipo de bulos, ¿no? Así Sí, que claro. cuidadito, realmente mucho cuidadito. A ver, hay que tener también, a veces, hay algunas promociones que hace Amazon, pero siempre son en su página web, ¿vale? Suele haber una Claro, promoción bastante común que te regalan un vale por 20, 30 euros, que es bastante cantidad. Si sí, ellos tienen como un servicio de prepago, si tú recargas el prepago con 100 euros, te regalan 20 euros más para después poder gastar en lo que quieras. Entonces, si quieres comprar algo, no siempre está esa promoción, claro, pero muy a menudo está. Si tú quieres comprar algo de más de 100 euros, pues no te cuesta nada hacer la recarga y después lo claro, pagas con la recarga y te descuentan 20 euros. Pero claro, te sale en la página el anuncio, no te lo mandan por email. exactamente. Y Pero bueno, menos que te lo pasen de repente por una cadena de WhatsApp para que tú ahí ya pinches y nada. cliques, etcétera. Ahí ya nada, ahí ya nada. Siguiente, a Ay, ver, vamos espérate un allá. momento, Bueno, que es que he estado cambiando cosas y, a ver, y se este es, has tocado. sí, Vamos a un mapa muy bonito. a este Muy mapa. bonito. Ahí es. Bueno, se ha viralizado, especialmente en Twitter, en este caso, un mapa que cita como fuente el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, que hemos hablado alguna vez, y en el que se observa, si podéis ver, la Comunidad de Madrid como la región europea con más casos, siendo el único que sale en color azul, con más de 550 casos de COVID por 100.000 personas o habitantes, ¿no? Y que han sido reportados en los últimos 14 días. El mapa que se acompaña con un mensaje que dice además que ha tenido que ampliar, esto es la verdad que es un poco gracioso, que la ECDC ha tenido que ampliar la gama de colores para evidenciar que Madrid va sin frenos. Bueno, esto como tal es un bulo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a partir de cierta información que sí que es cierta, pues hombre, hacen un poco de mensajito cachondo al respecto. El mapa de la ECDC tiene como máxima categoría en color marrón a más de 120 casos por 100.000 personas y Madrid sí que aparece en marrón en lo que es el mapa real, al igual que otras regiones de España y de otros países. El mapa no provenga de la web de la ECDC, ni la ECDC ha ampliado la gama de colores para poder evidenciar la situación que vive la Comunidad de Madrid. Sí que hay que decir que la Comunidad de Madrid es la región europea con más casos notificados de COVID-19 por 100.000 habitantes en la semana 35 y 36 de este 2020, con una tasa de 543 casos por 100.000 habitantes. La segunda región europea con más incidencia en coronavirus en estas 2 semanas ha sido La Rioja, con 752,3 casos de COVID por 100.000 habitantes. Así que este, podéis ver, es el típico ejemplo que al final cogemos algo de verdad, pero luego lo amplificamos de una manera, en este caso un poquito irrisoria, aunque no tiene ninguna gracia la situación de la COVID en Madrid, ni en La Rioja, ni en ningún sitio,
para exagerar las situaciones. Pero que sepáis que a partir de los datos que sí que son reales, pues hombre, nos intentan colar, pues bueno, que casi somos el hazmerreír en la ECDC, ¿no? Así que... Como que no están suficientemente jodidos en Madrid como para que se hagan merdarnos, bromitas. como decimos aquí, sí. Efectivamente. Ay. Vamos al siguiente, que es un mensaje de WhatsApp. Pues sí. Bueno, pues hay que ir con muchísimo cuidado porque este es el último timo que además se utiliza el Bizum, la aplicación esta de los móviles vinculada a cuentas bancarias que te permite enviar y recibir dinero. Bueno, pues en este caso, un supuesto funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social contacta contigo para comunicarte que te tienen que hacer un ingreso a través de esta app del Bizum. Mucho ojo, porque si recibes una llamada de este tipo, porque es un timo, y que está siendo alertado por la propia Oficina de Seguridad del Internauta, el OSI. En el mes de julio, la verdad que a mí me llama mucho la atención que somos muy confiados o la verdad que somos un poco facilones. Pero ya en el mes de julio, la Guardia Civil desarticuló a un grupo establecido, en este caso en Jaén, en Granada y en Málaga, que se dedicaba a cometer este tipo de estafas mediante esta aplicación de Bizum, con el mismo modus operandi que esto que vuelve a circular otra vez, en el que te hablan de una serie de mensajerías que compartes en la red y que desde la tesorería te van a ingresar de forma inmediata, que es lo que hace Bizum, pues un tanto de dinero. En este caso, cayeron 61 personas en este timo. También en abril, porque esto al final ha sido una recopilación que ha hecho la propia OSI, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Ceuta advirtió ya en aquellas de una serie de estafas a través de este método de phishing, que ahora hablaremos de lo que es, en las que los timadores se hacían pasar por funcionarios de la Seguridad Social supuestamente para hacerte un traspaso de una prestación a través de Bizum. Y es algo que viene ya mucho más atrás, sin que tengamos ni la pandemia ni cosas de estas, porque el año pasado el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil ya alertó de que había una oleada de ciberestafas a través de apps como Bizum, donde intentaban, evidentemente, pues bueno, ya no era que te vayan a ingresar el dinero, porque el resultado es que al final lo que hacen es pues sacarte el dinerito de esa cuenta que tenías vinculada con la app. Hay que tener muchísimo cuidado porque al final hasta entidades como por ejemplo el BBVA también ha advertido de esta ciberestafa y es algo que de alguna manera la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, pues hombre, ha querido hacer un poquito de hincapié porque se están produciendo nuevamente este tipo de ciberestafas. Tener en cuenta que lo que son las fuerzas de seguridad del Estado hablan no del phishing, sino del phishing, que es ese timo que se realiza a través de una llamada telefónica, que es como empezaron a partir de en abril del año pasado, para ahora hacerse más estupendo con este texto que te pueden mandar. Ojo con el phishing, porque en definitiva es una llamada telefónica y a lo mejor tú no, pero a lo mejor pues una persona más mayor o algo, pues al final suplante la identidad de una organización, puede ser estatal o una empresa, y te hacen una alegría, ¿no? Entonces, cuidadito con este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta, y eso sí que es muy importante, que Bizum es un servicio de transferencia para particulares entre particulares. Es decir, ninguna empresa, ninguna entidad pública o privada que no sea un particular se pueden hacer Bizum. Existen las transferencias que además creo que a día de hoy ya tienen que ser no instantáneas, pero se reciben todas el mismo día. Así como hasta hace unos meses tardaban 2 o 3 días, ahora ya prácticamente se reciben el mismo día. Por lo que ninguna empresa, da igual la empresa que sea, ni ninguna institución pública puede usar Bizum para pagarte algo. Solo entre particulares. Así es. Así es, Lorenzo, así. Si lo tienes en cuenta eso, te evitarás algún que otro susto.
Yo comprendo que además, claro, juegan con la situación que se vive en este país, con los problemas que hay en muchas familias, en lo largo que se está haciendo en muchas tramitaciones, pero como bien decías, Lorenzo, ninguna administración se va a poner en contacto contigo ni te va a pagar de esta forma. Entonces, mucho Sí, cuidado porque de paso, en fin, que le hagan una ciberestafa precisamente a personas que puedan estar necesitadas de esos ingresos para vivir, pues es lamentable y terrible. sí, sí, sí. Precisamente a día de hoy sí que es cierto que existe un WhatsApp para empresas que incluso pueden estar verificadas y tal, las grandes empresas van a estar verificadas, pero la administración pública de momento no está trabajando con WhatsApp. Como mucho te mandará un SMS que te dirá, oye, en la página web está esta notificación y tú tienes que entrar en la página web, identificarte y recibir la notificación. Pero nunca te mandarán Así es, enlaces. Por lo tanto, que hay así que es. ir con cuidado con eso. Pues a ver si vamos aprendiendo y esta gentucilla pues cada vez tiene menos posibilidades de Bueno, engañar. siempre Vaya. saldrán otras cosas nuevas y bueno. Seguro, bueno, Prefiero totalmente de morir, acuerdo. prefiero morir del COVID antes que ponerme la vacuna. Ay, Es, señor. En fin, está circulando esta captura, que es de un titular de una publicación que dice que el cirujano Pedro Cavadas, yo creo que, en fin, es bastante conocido, sí, ya hemos hablado precisamente de por él, su... ¿no? Aquí, Sí, alguna vez. sí, sí. Sí, porque además, no es por bueno, como pasa especialmente a gente que tiene un cierto gancho público, se dedique a lo que se dedique, pues normalmente siempre lo meten en algunas cosas, ¿no? En este caso, bueno, pues inventarse un titular eh, donde, pues bueno, el titular y la foto que comparten, pues bueno, dicen que, como tú bien has leído, prefiero morir del COVID antes de ponerme esta vacuna. En la publicación que se comparte no se recoge esa frase y tampoco en la entrevista de radio en la que hacen referencia. En cambio, el cirujano, si nos vamos a la entrevista real que se realizó en la radio en septiembre, hace una semana, y que además luego fue recogida por el diario ABC a mediados de septiembre, revisamos las declaraciones de Cavadas, en ningún momento dice nada de eso. Sí que es verdad que Cavadas en la entrevista habla de las vacunas contra el coronavirus, precisamente cuando le preguntan si cree que una vacuna es el único camino para vencer al virus, pues el médico contesta que cuando la haya, sí. En este sentido dice que se está vendiendo que una medicación que está empezando la fase 3 ya se puede comercializar, que es lo que sí que critica Cavadas, ¿no? Pero que en ningún caso habla sobre que él no se vacunaría. Todo lo contrario, como él bien dice, evidentemente la vacuna es la que nos puede salvar de esta situación pandémica que vivimos absolutamente todos, ¿no? Así que lo sentimos mucho, pero eso de que, bueno, que prefiere morirse del COVID que ponerse la vacuna, pues eso ni Cavadas, ni creo que nadie lo podría decir. Sí, bueno, si te dan a elegir entre esas dos cosas, no creo, yo creo Ya te digo, que lo eliges. Y el último, Bulo. Pues sí, este se ha difundido en Facebook, es un contenido cuyo titular asegura que las autoridades sanitarias han lanzado un aviso por la propagación por la península del brote de fiebre del Nilo, detectado en la provincia de Sevilla. El titular concretamente dice: Sanidad alerta que la pandemia del virus del Nilo va a extenderse por toda España. Evidentemente, esta pseudoinformación bueno, pues se ha propagado especialmente por Facebook a partir de una serie de páginas que normalmente mienten muchísimo y claro, hay que verificarla. ¿Por qué? Primero, pues porque en ningún caso el Ministerio de Sanidad ha alertado de esto, no hay declarada ninguna pandemia de este tipo, que ya tenemos bastante con la del COVID-19, y además se cita como única fuente al doctor Pablo Barreiro, que las aplicaciones de verificación pues nos dan la información que es un médico adjunto del Servicio de Medicina Interna en la sección de Enfermería Infecciosa y Tropical del Hospital Carlos III de La Paz.
Como se indica, las declaraciones pertenecen a una entrevista que se concedió a Europa Press el 22 de agosto, donde explicaba, eso sí, las causas y los síntomas de la fiebre del Nilo. En concreto, Barreiro señalaba que, teniendo como punto de referencia los casos en Estados Unidos, el virus podría extenderse por toda la península, sobre todo en los meses más cálidos. Es una valoración de un virólogo y especialmente que está, especialmente preocupado de los temas de enfermedades tropicales, pero que en ningún caso hablaba de que a partir de esto estamos ante una pandemia, porque yo es que creo que se propaga algo más en este país y yo no sé, Lorenzo, pero yo creo que, no sé, habría que empezar a buscar otro sitio, otro planeta. Pero yo he leído, justo antes de empezar el programa, he leído que la pantera esta que hay por Andalucía es un gato, así que... Sí, También sí. había un cocodrilo hace unos meses, o sea, yo es que ya la gente que está delirando. No podemos nada de él. Pero bueno, este por lo menos ya ha sabido que no era una pantera, era un gato. Pero bueno, es que... las cosas como son. Pero en fin, en ningún caso, ni es una situación pandémica. Estos bichitos, pues no es por nada, pero están pululando hace ya mucho tiempo, no es la primera vez. Y bueno, pues la verdad, como dicen a nivel epidemiológico, sí que es verdad que se han dado una serie de situaciones. Primero, hemos estado mucho tiempo confinados, es decir, hemos dejado a la naturaleza que viviera muy tranquila sin nuestra presencia, y luego también las altas temperaturas que hemos tenido, bueno, pues han proliferado este tipo de cosas. Pero bueno, de ahí a que estamos con todo el respeto a las personas que se han enfermado o hasta alguna haya podido fallecer por culpa de esto. Pero bueno, en fin. No es una pandemia. De pandemia estamos sobrados ya. En fin, que no hace falta nada más. Con una basta. Gracias. Efectivamente. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de saber cómo se portan los políticos, que ya te adelanto yo que muy mal, porque no tiene... No, la verdad que ahora ya, fuera parte del tema de que mientan o no, yo creo que en general, yo creo que se lo tendrían que hacer mirar, porque han empezado septiembre, en fin, con muy pocos objetivos, y hay unas luchas fratricidas entre derechas, izquierdas, centros y descentros, que no es por nada, pero yo creo que la mayoría de la sociedad en nuestro país no sé, nos preocupan otras cosas. Y creo que todos, igual que pedimos solidaridad entre toda la sociedad para superar lo que nos está pasando, yo creo que los políticos deberían dar un mejor ejemplo precisamente de esa solidaridad y ese trabajar en común, porque sí. la verdad es muy lamentable, ¿eh? Pero bueno, la verdad que sí. Nosotros vamos a ver lo que dicen y si es verdad o no. Vamos a empezar con Arantxa González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, que se refirió al retorno voluntario de migrantes a terceros países cuando le preguntaron esta semana pasada sobre las deportaciones, en concreto en Cataluña Radio, en el programa El Matí. Y la periodista encargada de esa entrevista preguntó a la ministra sobre las deportaciones de inmigrantes desde la Unión Europea y, en concreto, sobre el papel de España organizando vuelos para estas deportaciones, refiriéndose a los datos recogidos y que se usan por la Frontex como fuente, como tal, que es una fuente europea. La periodista se refirió a que la Unión Europea deportó cerca de 9.000 personas a sus países de origen durante el 2019 en 270 vuelos. De estos, España organizó 19. Y le preguntó a la ministra si este tipo de deportaciones es el mejor trato que se puede dar a los inmigrantes. Como respuesta, la ministra aseguró que no se deporta a los países terceros, se retorna a los países terceros. Y añadió que esto solo se hace cuando las personas inmigrantes están de acuerdo con volver a sus países. En su explicación, además, nombró a la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, para detallar que, además, la mayoría de las veces este proceso se hace con su colaboración para dotar a estas personas de unos recursos para que cuando lleguen a sus países, nuevamente, puedan tener un mínimo para comenzar una nueva vida. Este proceso del que habla la ministra existe,
pero no tiene que ver con las deportaciones, expulsiones y devoluciones de migrantes que también se producen desde nuestro país y que es por lo que se le había preguntado en este programa radiofónico. Consultados, en este caso por Neutral, al Gabinete de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores para aclarar su declaración, pues les han derivado al Ministerio de Interior, desde donde se gestionan las devoluciones y expulsiones. Claro, ¿qué ocurre? Que devoluciones y expulsiones son procesos distintos, tal como explica la propia información oficial del Ministerio de Interior. Las devoluciones y expulsiones son figuras distintas y son procesos regulados que se abren a personas que incumplen la legalidad para estar en nuestro país por diferentes razones. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, explican precisamente que el proceso de expulsión se podría iniciar si se detecta a través de una identificación previa de agentes, por ejemplo, de la policía, que una persona está de forma irregular en nuestro país, y un proceso de devolución podría aplicarse a una persona que intente entrar de forma ilegal en España. De lo que habla la ministra son de los retornos voluntarios, que está dentro de los proyectos de retorno voluntario asistido y reintegración que también existe desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y entran aquí, por ejemplo, personas inmigrantes, solicitantes de asilo y personas con protección internacional que quieran regresar a su país, pero no tienen medios económicos para hacerlo. Por eso existe esa ayuda, esa prestación para que puedan volver a su país y tener por lo menos una salida inicial cuando regresen. En concreto, este tipo de retornos asistidos en España han habido en los últimos 2 años 673 personas, pero no tiene nada que ver este proceso con lo que se le estaba preguntando a la ministra, que además cuando hay expulsiones no hay dotación económica para que lleguen a su país de origen con algo en el bolsillo, sino que los mandan y allá van. Con lo cual, lo sentimos muchísimo por la ministra de Asuntos Exteriores, pero no contestó a la pregunta y, por tanto, lo que dijo es falso. Se equivocó, se lió Que se lo aprenda un poco mejor. Que se lo aprenda un poco mejor porque, en fin, no. Esto de intentar jugar a que te lo cuento todo y luego pues metemos la pata, pues hombre, de entrada está dando información falsa a la ciudadanía. Así que nada, que se lo estudie mejor. Pues siguiente. Lo sentimos. Pues vamos con Íñigo. Bueno, sabéis que en estos días se está hablando muchísimo aquí en España sobre la polémica sobre los resultados del ingreso mínimo vital, que ha dado lugar a varias afirmaciones. En este caso nos detenemos en Íñigo Errejón, el líder de Más País, que aseguraba que el ingreso mínimo vital es una buena decisión, pero hay una distancia muy grande entre lo que se dijo, que era una transformación histórica y el cuarto pilar del estado de bienestar, y que en este momento solamente lo han cobrado 4.000 personas, según se recogió en una entrevista que le hicieron en el periódico El Mundo. Claro, hablar de 4.000 personas, sabemos que esto está siendo muy lento, la tramitación del ingreso mínimo vital, pero claro, no coincidía y en este caso Neutral dijo, bueno, pues vamos a ver. ¿Por qué? Porque según los datos que ofreció el propio ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, hay 85.000 hogares que ya están cobrando la prestación, que equivale aproximadamente a que puedan verse beneficiadas unas 270.000 personas, más de la mitad que son niños, como lo aseguró el propio Escrivá, tanto el jueves 10 de septiembre en una entrevista en Onda Cero, como también el día 11 en una entrevista en la COPE. El equipo de prensa de Errejón ha señalado, de acuerdo a este baile de datos que empezó a verificar Neutral, que se refiere a que todos los que antes cobraban una prestación por hijo a cargo ahora han dejado de cobrar eso y han pasado a cobrar el ingreso mínimo vital, que es prácticamente lo mismo, 75.000, pero solo 4.000 personas aproximadamente han pasado de no cobrar nada a cobrar una prestación. Claro, te dan estos datos tan esto, pues bueno, vamos a averiguar si efectivamente eso es así. El problema de esto es que la cifra de 4.000 personas que ofreció Errejón
dicen que se refiere a esa diferencia entre los 80.000 solicitudes aprobadas que anunció Inclusión el 20 de agosto y cerca de 75.000 que se están reconociendo de oficio. Pero esa cifra tampoco coincide. ¿Por qué? Porque son cifras que se refieren a hogares, no a personas, por lo que el número es mucho mayor y, por tanto, tampoco coincidiría con el dato dado por el líder de Más País. Así que yo creo que, lo hemos dicho ya más de una vez, creemos que cuando los políticos hablan de cifras, chico, que todos vienen de letras porque se les da fatal y los datos ni coinciden, ni haciendo la diferenciación de los que se hacían por oficio y las nuevas solicitudes, ni tampoco, más que nada porque además eso habla de personas y desde el Ministerio siempre se habla de hogares, de unidades familiares. Con lo cual, lo sentimos mucho, pero... Y eso que es universitario, o sea que algo de matemáticas debería saber, aunque sea de cifras, pero bueno, mira. Digo yo, pues no lo llevaba bien, le quedaría un poquito ahí eso muy limitado. O sea que... Madre mía, vamos al siguiente. Bueno, siguiente. Pues allá aquí vamos. he de decir que he estado ahí espabilado, porque casi pongo la otra Ana Pastor, pero bueno. Si es que no puede ser. Pues no, esta, la rubia, Ana Pastor, ay Dios mío, que no se lo tome a mal, vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, pues ha criticado en esta última semana en Televisión Española, en la hora de la 1, dijo que España tiene más fallecidos que ningún país de la Unión Europea. Tenemos más contagiados que nadie. Pastor utilizaba estos datos para justificar que hemos pasado del todo a la nada en cuanto a las medidas impuestas, concretamente en materia educativa. Bueno, es verdad, nuevamente, yo ya, de verdad ya no sé cuántas veces hay que desmentir este tipo de datos, porque vamos a ver, para decir que somos el país que desgraciadamente tenemos más muertos, pues hombre, no indica, Ana Pastor no indica de entrada si se está refiriendo a la cifra absoluta, es decir, si se tiene en cuenta la población de cada país para comparar a los fallecidos, o la cifra relativa, que refleja la tasa por habitante. En cualquier caso, las fuentes que proporcionan datos sobre la situación de todos los países del mundo en cuanto a la incidencia de la COVID-19 no avalan esa afirmación. Sí indican que estamos entre los primeros países en número de fallecidos de la Unión Europea. En concreto, desde principio de septiembre, España no encabeza la lista de los países de la Unión Europea con más fallecidos. Si se comprueba, de acuerdo a los datos, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, del ECDC, que hablábamos precisamente antes, o el World in Data, pues hombre, lo dicho, España queda en tercer lugar de la Unión Europea, detrás de Italia y Francia en número de fallecidos de la COVID-19. En la entrevista, la diputada además añadía que tenemos más contagios que nadie. Es algo que, si os acordáis, ya hace un par de semanas también hablamos de este tema, porque una afirmación muy parecida la había hecho el líder de Vox, Espinosa de los Monteros, y ya en aquella ocasión pudimos dar los datos de que eso no es así. Si tenemos en cuenta solo a los países de la Unión Europea, España sí que registra más contagios por millón de personas, pero en ningún caso podemos hablar de a nivel mundial. Por si acaso, Neutral en este caso preguntó a fuentes del Partido Popular sobre cuáles eran los datos que ellos barajaban para decir esa afirmación. Y nuevamente el Partido Popular ha comentado que repite los datos que ya nos lo han dicho muchas veces de esas 50.000 muertes, basándose en el informe Momo y el INE. Pero esas cifras, como bien sabemos, no son oficiales, especialmente cuando queremos comparar con otros países. Si otros países tampoco utilizan su Momo o sus datos de estadísticos a nivel nacional, nosotros tampoco los podemos comparar como tal. Así que lo sentimos mucho por Ana Pastor, pero nuevamente al hablar de este tipo de cosas, pues no están dando datos reales, así que es falso. Y vamos al cuarto, el presidente. Pues bueno, para terminar el ramillete de declaraciones de nuestros
de nuestros políticos, pues terminamos con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que volvió a repetir durante la sesión de control, de la última sesión de control, que se ha movilizado un 20% del PIB para atajar la crisis económica como consecuencia del coronavirus. En concreto, nuevamente, Pedro Sánchez dijo que desde el punto de vista económico movilizamos una cantidad ingente sin precedentes en la historia de nuestra democracia. 200.000 millones de euros, el equivalente al 20% del Producto Interior Bruto anual en nuestro país, la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país. Sánchez es verdad que ha repetido esta cifra en varias ocasiones, ya desde el 17 de marzo, que anunciaba que iba a poner en marcha la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España. Claro, te lo dice tantas veces que al final dices, vamos a ver si es verdad, a ver si es el 20% del PIB. ¿Qué ocurre? Que como viene un buen trabajo que ha hecho Neutral, pues hay que irse a las cifras. ¿Por qué? Porque si a cierre de 2019 el Producto Interior Bruto de España era de 1,2 billón, según además los datos que recoge el propio Eurostat, y el Instituto Nacional de Estadística también habla de 1.244.757 millones, por tanto, 200.000 millones de euros no es el 20%, es el 16% del PIB. La cifra se podría redondear, pero en este caso la variación de varios puntos porcentuales es de 12.000 millones de euros. O sea, nos podemos ir con esos 12.000 millones de euros para compararlo con algo que podamos, en fin, de alguna manera tocar, pues es, por ejemplo, 4 veces el presupuesto del ingreso mínimo vital que hablábamos hace un momento, o el programa de fomento y coordinación de la investigación científica. Con lo cual, hombre, es mucho dinero, mucha diferencia de dinero para hablar tantas veces de ese 20% del PIB. Con lo cual lo sentimos mucho, pero le vamos a poner un engaño. Mira, tú ya vas directamente al falso, pero lo voy a dar como engañoso. Primero porque las ayudas son reales, pero que, hombre, que le hagan una regla de 3 a este hombre de una vez, por Dios, que cuesta lo mismo decir el 16% que el 20%. Así que, Pedro Sánchez, lo sentimos mucho, pero... Otra vez los números, Ya te digo. Pues este da clases de economía, en su vida normal, sin ser presidente del gobierno. No sé yo qué pensar. Pues cuidado. Bueno, antes de irnos al final, te voy a comentar una cosita. Me faltaba uno, ¿verdad? Me faltaba uno. Es posible que se me he colado yo. A ver. Sí, claro. claro. Como has dicho el último, ya me había... Espera, pues vamos a Estados Unidos. He metido yo una pata, claro. De repente digo, me falta, pues claro. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos ya están de precampaña porque tenemos en noviembre las elecciones norteamericanas. Y bueno, igual que ocurre aquí, pues también pasa en otros países. Y en este caso os he querido traer este fact-checking porque es muy simpático. Más que nada porque se lo han currado muy bien. En concreto, se ha hecho viral un vídeo en el que este candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que es este señor, Joe Biden, se duerme durante una entrevista en televisión. Y en concreto nos dan los datos que desde el 30 de agosto se ha compartido 5 millones de veces en redes sociales en Estados Unidos. Pero, claro, ¿qué ocurre? Este vídeo donde sale el pobre señor Joe Biden, pues es falso. Porque es verdad, ni está durmiendo ni con los ojos cerrados ni roncando. En concreto, el montaje que se han, bueno, nunca mejor dicho, que se han montado los generadores de este vídeo falso, además de poner, pues lo típico, increíble, Joe Biden, el candidato presidencial de los Estados Unidos, se queda dormido en medio de una entrevista. Pues nada menos que eso lo han currado muchísimo, porque han utilizado, en concreto, unas imágenes de una entrevista que en concreto Joe Biden, el candidato norteamericano, en una televisión californiana en el año 2011, y además le han puesto, porque además se ve en el vídeo como que la entrevistadora que le dice, Joe, levántate. ¿Qué ocurre? Que eso lo han cogido de otra entrevista que le hicieron, en este caso, a
a un cantante norteamericano, en concreto a John Davokic, en otra entrevista que no tenía nada que ver. Y han hecho el montaje de imagen y sonido de diferentes fuentes para decir que este pobre señor se estaba durmiendo en la entrevista. Claro, ¿qué ocurre? Que también hay que decir que Trump, que es con quien puja para la reelección con Joe Biden, lo está tildando cada 2 por 3 de ser un senil y que es un dormilón. Y mira por dónde ahora aparece el vídeo con este pobre señor que le están haciendo una entrevista y parece que se está durmiendo. Es decir, que este pobre señor ni se ha dormido en la entrevista ni nada por el estilo, pero en cambio sí que los que quieren manipular, ya hemos hablado muchas veces que los bulos utilizan muchas veces para intentar convencer, especialmente en las batallas electorales, pues que sepáis que este tipo de cosas ocurren. Y además, viniendo de Estados Unidos, este no será el único caso. Vamos a tener muchos más. Pero este pobre señor, la verdad, que no se durmió en la entrevista, qué caray. Y viniendo de Trump, menos. Muchísimo menos. Lo interesante es eso, más que nada porque es toda una estrategia. De alguna manera, ya lo hicieron con Hillary Clinton en su momento. Ahora, pues es el trabajo que hacen en redes sociales y de eso sabe mucho Trump. Y bueno, y empezó especialmente a hacerse viral el vídeo porque un secretario de la administración Trump fue el primero que lo colgó en su cuenta de Twitter. Así que, blanco y en botella. Vaya, pues bueno. Pues lo que te iba diciendo, que iba a decir que hoy os traigo una novedad para los que os gustan los cazadores de bulos y todas esas cosas. Genial. Y es que el canal Historia va a estrenar una serie sobre los bulos y los va a estrenar en YouTube y en abierto, de manera gratuita. Por lo tanto, en el canal de Historia, en el canal de YouTube de Canal Historia, vais a poder ver esta serie muy pronto. Y en español. Que es el Qué canal bien. Historia de España. Así que Interesantísimo. ya traeremos Interesantísimo. más información cuando tenga más información, pero van a estrenar esto. Claro que sí. Poco. Y además, mira, eso me recuerda, mira, yo creo que para el próximo programa ya podremos tener alguna. Vamos a hacer una pequeña serie. No siempre vamos a tener, pero vamos a ir recopilando algunas fotos que se han hecho muy famosas en la historia y vamos a poder ver que esto de engañar con la imagen pues lleva funcionando hace muchos años. Y yo muchas creo fotos desde que inventaron la foto. Así de claro, que eran a lo mejor de una guerra o de un conflicto, y veremos que nos la han colado muchas veces. Así que estará muy bien, estará muy bien. Y si lo completamos con todo, con el trabajo que seguro que estará muy bien hecho, valdrá la pena. Sí, perfecto. Pues vamos a ver ahora lo que nos queda, si te parece. Pues sí, tenemos, como siempre, que me gusta terminar un poquito con un poquito de sonrisas y con un poquito de reflexión. En este caso, os traigo el primer premio en concreto al mejor cortometraje del Festival de Cine en Egipto. Su directora es Sara Rozik y se basó en una historia de Gandhi. Y en definitiva, pues yo creo que el mensaje es muy bueno. A ver si os gusta.
Saebs. Pues ahí estaba la historia, muy bonita, por cierto. Sí, señor. Yo creo que además lo típico de que si fuéramos capaces de hacer siempre lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, siempre hay un feedback que normalmente al final siempre podremos ganar absolutamente todos. Sí. Enhorabuena, además es una directora súper joven, tiene 20 años y la verdad que yo me alegro mucho de que haya conseguido ese primer premio. La verdad que sí. Pues con esto despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, Sara, como siempre. Gracias a ti, Lorenzo, y a todos vosotros por estar ahí. Y la semana que viene seguro que tenemos muchos más. Sí, eso nos va a ¿Cómo no? terminar. Hasta la semana que viene.